Dios los bendiga, mis hermanos. Muy buenos días. Esta es la reflexión diaria número 236 para el 16 de noviembre del 2020. Sé que lo habéis hecho por ignorancia, dice la palabra. La ignorancia es la falta general de instrucción y de conocimiento acerca de un tema o de una ciencia determinada. Por tanto, es necesario aprender y buscar el conocimiento de Dios que nos hace sabios para salvación. Dice el libro de 2 de Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Dios nos advierte en la Biblia, también en el libro de Oseas, que su pueblo se perdió por falta de conocimiento. Oseas capítulo 4, versículo 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El mismo Señor Jesucristo le dijo a los fariseos: ustedes ignoran las escrituras y el poder de Dios. Marcos capítulo 12, versículo 24 dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: ¿no erráis por esto? Porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. El apóstol Pablo también, en el libro de Hechos, en el capítulo 17, nos dice que Dios pasó por alto la ignorancia de estos tiempos. El versículo 30 del capítulo 17 dice así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Sé que lo habéis hecho por ignorancia, dice en el libro de Hechos capítulo 3 versículo 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, pues fue antes anunciado. El Señor Jesucristo, antes de morir en la cruz, exclamó también: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No conocieron a Jesús y lo condenaron, dice en Hechos capítulo 13, versículo 27. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Dios sabe que el mundo no conoce al Señor por su propia sabiduría, porque el conocimiento de Dios se trata de la sabiduría que ninguno de los príncipes de este mundo conoció. 1 Corintios 2:7 dice lo siguiente: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. La ignorancia del conocimiento de Dios no es excusa para no recibirle, ni tampoco para no creer en Él. Romanos capítulo 1, versículo 20 dice así: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Sin embargo, por su gracia y por su misericordia,
el Señor Jesucristo perdona a aquel que con un corazón contrito y humillado se acerca, y a pesar de su incredulidad y de su ignorancia, Él lo perdona. El ejemplo del apóstol Pablo, quien fue perseguidor de la iglesia, pero después se convirtió al Señor y fue recibido a misericordia, como él mismo lo dice. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, dice de la siguiente manera: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga.